Hoy quiero tocar un tema que lo he titulado La sangre de Cristo trae sanidad. La sangre de Cristo trae sanidad. Hoy en día hay algo con lo que tenemos que convivir todos los seres humanos y es la enfermedad. Las enfermedades vienen por diversas causas. Hay maldiciones generacionales que producen enfermedad en las personas. Cuando abrimos puertas por nuestro propio pecado, hay muchas enfermedades que pueden llegar a la vida de alguien. Por ejemplo, aquella persona que fornica y ahora tiene un SIDA o una enfermedad venérea a causa de un pecado. O aquella persona que ahora trajo genes de sus antepasados, y eso lo dice la ciencia médica, que se transfieren enfermedades generacionales. También nos vienen enfermedades por nuestra mala alimentación, por no hacer deporte o por no cuidar lo que comemos, o comer a deshoras, desorden. Por supuesto, hay muchos factores, pero allí es donde necesitamos entender de que la sangre de Cristo obró también a nuestro favor para sanarnos y para libertarnos. Nosotros siempre tenemos que contrarrestar y tenemos que rechazar lo que no sea el plan original de Dios para nuestras vidas. ¿De dónde surgen las enfermedades? ¿De dónde surge? ¿Cuál es su origen? Y precisamente en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 58, dice la Biblia: si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo a ese nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará terriblemente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Siempre el pecado ha traído consecuencias. Y por eso Dios creó al ser humano desde el huerto del Edén para que tuviera comunión con Dios y para que ciñera su vida a la palabra que Dios le daba. Allá en el huerto del Edén ellos no tenían enfermedad porque había control de Dios sobre sus vidas. Pero Dios les dice: si ustedes se apartan de mí, si ustedes no leen la palabra, si ustedes no me glorifican y no me hacen caso, entonces van a venir muchas consecuencias. Y eso es algo que necesitamos entender, porque hoy el mundo está como consecuencia de la rebeldía en su corazón. Hay mucha gente que hoy está en el gobierno, en la alcaldía, senadores que están tomando decisiones y no quieren nada de Dios. Muchos empresarios, mucha gente en la calle no quiere nada de Dios. Y todos sabemos que la realidad es que el origen de lo que estamos atravesando se llama pecado, y el pecado tiene que ver con la desobediencia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar el pecado como es, porque el pecado parece muy inofensivo, muy llamativo, muy placentero, sí, pero su fin es de muerte y de destrucción. Contrario a eso, Dios le habla al pueblo en Éxodo capítulo 23, verso 25. Y Dios le dice al pueblo: adora al Señor tu Dios, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Wow, le voy a repetir eso. Adora al Señor tu Dios, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Así es que cuando nosotros regresamos al plan original de Dios y le buscamos a Él, entonces quitamos la desobediencia de nuestro corazón, el pecado de nuestras acciones, y nos metemos con Él.
entonces vamos a encontrar de que esas maldiciones, opresiones, enfermedades desaparecen en el nombre de Jesucristo, porque hay poder en la sangre de Jesús. Diga conmigo eso, hay poder en la sangre de Jesús. Es tremendo estar enfermo. Yo creo que aquí todos de alguna u otra manera hemos vivido etapas de enfermedad. Dolencias, virosis, situaciones. Mire ahora lo que está ocurriendo con esta bendita pandemia. Propagación. Hace como 2 días decían en las noticias que la tasa de infectados era muy grande, y bueno, cantidad de situaciones que está pasando. Y por supuesto, cuando hay una enfermedad, entonces vienen dolencias, viene parálisis, gastos económicos. Hoy uno ir a una droguería y entrar, hermano, eso parece, usted sale pelado. Todo costosísimo. El tiempo que nos demanda el atender una enfermedad. Si usted va a urgencias, ahí se le va mediodía mínimo. Si va a una cita, lo que sea, tiempos ocupados. Por supuesto, esa enfermedad no solamente afecta nuestra salud, sino también a nuestro entorno, nuestra familia. Si tenemos trabajo, afecta nuestras labores. Y muchas personas mueren cada día, millones de personas, a causa de diversas enfermedades. Ahora bien, las consecuencias nunca son buenas. Nunca será buena la consecuencia de la enfermedad. Por eso debemos de entender que la enfermedad no es el plan de Dios para nosotros. Ahora, frente a esta realidad, nos encontramos con un Dios misericordioso que se interesó en la raza humana. Y sin importar la procedencia de la enfermedad, el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y murió en una cruz del Calvario por nosotros. Es tremendo, y ahí se demuestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo se quitó de su trono, de su soberanía, se hizo hombre, nació del vientre de una mujer, creció como niño, adolescente, joven, y ahora entra a la realidad social de este mundo. Y cuando usted ve a Jesús ejerciendo su ministerio, más del 30% de su ministerio lo ocupó sanando enfermos, ayudando personas, restaurando vidas, llegando a la necesidad, a esa enfermedad, gente postrada, gente humillada, gente encorvada, gente limitada, con dolencias, tirados en el piso como Bartimeo. Por eso Isaías, el profeta, 700 años antes de Cristo, profetizó. Isaías 53, versículo 5, dice la Biblia: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Diga conmigo esa frase: por sus llagas, dígalo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Sus llagas. Y en esto hay un estudio particular que hicieron a nivel histórico. Cuando los romanos tomaban a un preso, siempre lo latigaban, decían 40 latigazos menos 1, 39 latigazos. Cuando a Pablo más adelante lo latigaron, fueron también 39 latigazos. Era como una manera de ellos traer castigo sobre las personas, y tenían esa tendencia, 39 latigazos. A Jesús lo latigaron, lo golpearon de una manera brutal. Tomaban un palo, amarraban unas cabullas,
pero al final de las cabullas ponían unos huesos filudos. Unos huesos filudos que cuando golpeaban a la persona, estos huesos filudos se prendían de la piel y la gente rasgaba la piel jalando esa cabulla, y era uno tras otro, tras otro. Por supuesto, mucha gente hasta moría en ese momento desangrándose y del dolor. La ciencia médica dice que hay 39 tipos de enfermedades generales, que si hay más enfermedades se han desprendido de esas otras enfermedades. Eso significa de que cuando a Jesús lo latigaron, cada uno de esos latigazos trajo sobre nosotros, sus hijos, un beneficio de sanidad y de bendición. La sangre de Cristo corta la maldición, los genes generacionales. Una de las cosas que tenemos que hacer es detectar y nosotros tenemos que indagar un poco de nuestro árbol genealógico, porque son maldiciones que tenemos que cortar. Si usted ha tenido parientes, tíos, papás, abuelos, tuvo cáncer, wow, tengo que cortar esa maldición. De igual forma la ruina, la promiscuidad, bueno, cualquiera sea la maldición, es bueno uno hacer un estudio y analizar qué maldiciones están cayendo sobre mi vida de manera generacional, y entonces yo entro con el poder de la sangre de Jesucristo y corto esa maldición. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro que la sangre de Cristo tiene poder y corto toda maldición de cáncer sobre mi vida, y declaro que ese cordón umbilical que me une a esas generaciones, esas maldiciones que quieren caer sobre mi vida, son cortadas en el nombre de Jesucristo. Y sobre mi vida ya no hay enfermedad, y sobre mis hijos ya no hay enfermedad, y sobre mis nietos ya no hay enfermedad, porque la sangre de Cristo corta todas esas maldiciones. Yo lo he hecho y lo he declarado con fe, porque uno tiene que hacerlo y cortar, y luego de yo hacerlo en fe lo creo y lo declaro: ya sobre mí no hay enfermedad, ya no hay esas maldiciones. En Gálatas capítulo 3 verso 13 dice la Biblia: maldito el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición para traer sobre mi vida bendición. Es decir, que sobre nuestro cuerpo corre ya no una sangre contaminada que proceden de generaciones anteriores, un gen lleno de iniquidad, sino que ahora tengo el ADN de Jesucristo. El ADN de Jesucristo. Hace un tiempo fui a visitar a una joven que Dios había sanado de una manera milagrosa. Ya estaba en su casa, los médicos la habían desahuciado, a los padres le dijeron que iba a morir, y estuvo en cuidados intensivos un mes muy difícil, donde la desahuciaron totalmente. Y es tan tremendo porque hicimos un evento aquí en la iglesia, y es tan poderoso porque uno hay veces no sabe ni a quién le está llegando con lo que hace y con la palabra que da. Y estábamos aquí en un evento con este tema, orando, declarando: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo nos sana, la sangre de Cristo nos libera. Y ella me contaba, en el cuarto allá en la clínica donde estaba viendo la transmisión por su celular. Y ella dice: pastor, yo me prendí de esa palabra y puse mi mano sobre mi mano y dije: ahora sobre mis venas ya no corre una sangre de maldición, ahora sobre mis venas corre la sangre de Cristo. Y ella comenzó a orar, y dice que a partir de esa oración vino una recuperación y Dios la sanó.
Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Wow, la sangre de Cristo tiene poder. Por eso esa obra de Jesús en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, como Cristo murió por nosotros, es tan relevante porque su victoria en la cruz del Calvario fue nuestra victoria. Cuando Cristo va a la cruz del Calvario, está muriendo por nosotros. Quizás Satanás estaba queriendo burlarse de él, le puso una corona para burlarse de un aparente rey, pero él no sabía que Cristo no solo iba a morir, sino que iba a resucitar y se iba a sentar a la diestra del Padre para gobernar sobre todas las cosas, y que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Por su sangre fuimos nosotros curados. Por su sangre somos sanos. Por su poder somos restaurados. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire lo que es una vida de reino. Jesús enseñaba, predicaba lo que era el reino, pero también manifestaba lo que era el reino. Y es tremendo porque ya la obra de la cruz ya fue, consumado es. Y cuando Cristo aparece resucitado, les dice a los discípulos: yo ahora les doy toda autoridad a ustedes, para que en mi nombre echen fuera demonios, para que en mi nombre pongan las manos sobre los enfermos y se sanen. Y ninguna fuerza de maldad les tocará ni les hará daño. Ustedes van a pisotear serpientes y escorpiones, y aunque tomen cosa mortífera, eso no les dañará, dice la palabra de Dios. Wow, eso no solamente es predicar el reino, es vivir el reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser personas de fe y personas que vivamos esta palabra para que la creamos y la declaremos. Dios puede y quiere sanarnos. La Biblia está llena de milagros de sanidad, llena. En el libro de Mateo capítulo 9, Jesús sana a un paralítico. Mateo capítulo 17, Jesús sana a un muchacho lunático. Mateo capítulo 20, Jesús sana a 2 ciegos. Marcos capítulo 3, Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. Marcos capítulo 7, Jesús sana a un sordomudo. Lucas capítulo 4, Jesús sana a la suegra de Pedro. Mire hasta donde llega la misericordia de Dios. Lucas capítulo 5, Jesús sana a un leproso. Lucas capítulo 8, Jesús sana a una mujer con un flujo de sangre. Lucas capítulo 17, Jesús sana a una mujer encorvada. Juan capítulo 5, Jesús sana a un paralítico en Betesda. Y en la iglesia Fluir del Espíritu, Dios te va a sanar a ti en el nombre de Jesús. Esa cantidad de milagros muestran algo, y es que a Jesús le gusta sanar. Nunca pienses que Dios no te quiere sanar, nunca lo pienses. Nunca lo pienses. Ahora hay diversas maneras en que Dios obra. Él es soberano. Él obra como quiere. Hay sanidades que surgen inmediatas. Así, ¡pram!, se sana la persona de insofacto. Hay otras sanidades que son progresivas, como aquel hombre que Dios le echó lodo en sus ojos y él
como que intentó ver y el milagro todavía no estaba, pero veo como árboles. Pero luego se fue a lavar en un estanque y en el proceso fue sano. Pero usted y yo nunca debemos dejar de creer en el poder de Dios. Recuerde que Cristo vino a darle a usted una vida abundante. Recuerde que Dios quiere mostrar su gloria a través de nosotros, y su obrar, su caminar y su tiempo es perfecto. Ahora, ¿qué es lo que demanda Dios para que Dios obre un milagro en nuestras vidas? Una palabra muy corta pero poderosa: creer. Cuando tú crees, Dios crea. Es decir, que Dios obra a través de tu fe. Mire todos los milagros que le mencioné que Jesús hizo. El mismo Jesús, Dios mismo parado en la tierra, llega a una región llamada Nazaret. Y dice la Biblia que Él entra allí lleno del Espíritu Santo. Por supuesto, en Nazaret hay una cantidad de enfermos. Pero la gente comienza a decir: ¿ese no es el hijo del carpintero? ¿Y ese, acaso yo no lo conocí de niño chiquito? ¿Ese no era el que jugaba bolitas? ¿Ese no era el que correteaba por acá? Y estaban tan familiarizados con Jesús que no veían a Jesús como Dios. Y esa imagen yo la deduzco en lo que es la religiosidad. Gente que aparentemente está tan familiar, tan curtidos de escuchar de Jesús. Y cada uno de nosotros debemos de tener cuidado con eso, porque hay veces que la gente lleva tanto en el evangelio, 10, 20, 30, 40 años, que ya actúan no por revelación, sino por hábito, por costumbres, por religiosidad. ¿Sabe que Jesús nunca mencionó la palabra religión? Pero sí mencionó la palabra reino. Porque Jesús no quiere religión. Jesús quiere relación, comunión, intimidad, revelación, transformación. El ser humano está aturdido de religión, de idolatría. Ponen su esperanza en un ídolo de yeso que lo construyó otro ser humano, quitando su mirada de Dios. Recuerde que Dios es espíritu, Él no es un ídolo. Y allí es donde tenemos que quitar tanta basura religiosa, tanta situación que no me permite ver con claridad a Jesús. Así estaban los de Nazaret. Y dice la Biblia que aunque Jesús quería sanar, dice, no pudo obrar a causa de la incredulidad en ellos. Dios no se mueve por la necesidad del ser humano. Dios se mueve por la fe en el corazón de la persona. Por eso, si esta sociedad necesita cambios, tiene que volverse a Dios. Y si nosotros necesitamos ver cambios en nuestra vida, entonces necesitamos volvernos a Dios. Dios no nos sana por decir somos religiosos. Dios no nos sana por decir es que estuve 15 años en la iglesia o estoy ayunando. Dios te sana es por tu fe. Por tu fe. Yo he hecho eventos de sanidad y milagros, y uno se sorprende hay veces porque cuando uno ora y mucha gente se sana, otros no, y puede haber una multitud. Este lugar ha estado en muchas ocasiones lleno de gente y mucha necesidad, muchos enfermos,
Pero Dios toca a este, a este, a este, a este. Yo me pregunto, Dios cómo toca y por qué selecciona a unos y a otros no. ¿Será por nuestro nivel de fe? Y recuerdo que una vez dije, pasen al frente y suban los que fueron sanos. Y cuando subieron, diciendo, es que, uy, pastor, Dios me sanó, mire, Dios me sanó. Yo vengo por primera vez a la iglesia. Y el otro, sí, pastor, Dios me sanó. Yo nunca había venido a la iglesia, pero hoy vine. Hoy apenas estoy conociendo a Jesús. Y yo miraba a estos nuevecitos acá sanos y veía un poco de gente de años aquí, allá enferma. Wow. Quizás esas personas que se acercan por primera vez tienen más fe que el que lleva muchos años. Nunca pierdas tu fe. Nunca. Nunca. Yo conozco a muchos cristianos que tienen una dolencia o les está doliendo una pierna. Primero, negativos. El otro día le estaba doliendo a un hombre por aquí y la mujer le dice, ay, ojo que de pronto le va a dar una trombosis. Uy, esa mujer yo creo que no quería al marido. Uy, es que me está saliendo como algo por acá. Cuidado que puede ser un cáncer. O sea, negativos, fatalistas. Y entonces les sale algo y lo primero que hacen es, por favor, una cita en la EPS. Vámonos para urgencias. Venga, deme las pastas. Y yo pienso que Dios puede usar la medicina y a los médicos y una cirugía. Yo creo que Dios puede usar. Lucas, el que escribe el libro de Lucas, era un médico. Pero, ¿es tu primera opción? ¿Por qué no oras primero? ¿Confiamos más en un médico que en Dios? ¿Y sabe cómo se evidencia eso? No le importa irse, pagar un transporte, quizás en taxi o en lo que sea, a un lugar lejano, esperarse 3 horas o 5 horas a que lo atiendan, le mandan unas medicinas, va y las compra todas y se vuelve, tome medicina, pero sí le cuesta venir a la iglesia. Si le cuesta dedicar esas 5 horas a ayunar, si le cuesta pagar un precio espiritual. Yo me pregunto, ¿en quién tiene más fe esa persona? Porque la fe nos lleva a una acción. Y si una persona está haciendo todo eso porque cree que el médico le va a solucionar, esa persona se esfuerza, paga el precio necesario, saca dinero de donde no hay, porque yo confío. ¿Y qué es lo que determina una acción u otra? La fe. ¿En quién tienes tus ojos? ¿En quién tienes tu esperanza? Y eso no pasa solamente en el área de la salud, también en la economía, en los problemas familiares. Tengo problemas con un hijo, para el psiquiatra, para el psicólogo. Y reitero, Dios puede usar a un psicólogo. Hay psiquiatras cristianos, pero ¿es tu primera opción? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Un día Jesús se aparece donde está Lázaro muerto. A Lázaro ya lo habían llorado. Llevaba 4 días muerto. Es que yo creo que es más fácil resucitar a alguien que acabó de morir al que se murió hace 4 días. ¿Cuál de los dos estará más muerto?
Porque que lleve 4 días, le hicieron la velación. En ese tiempo lo envolvían como en un sudario, lo embalsamaban. Haga de cuenta aquí que ya lo llevan en la carroza fúnebre, lo meten al ataúd, lo llevan allá al cementerio metropolitano, le abren el hueco, lo meten ahí, todo el mundo lo llora, tiran florecitas, lo tapan, todo el mundo ya se va para su casa, están en su duelo y aparece 4 días después alguien diciendo, lo voy a levantar. Complicada la cosa, ¿no? Pero eso hizo Jesús. Y entonces Él dice, vaya, quiten la piedra, quítenla, quítenla. Jesús hubiera podido quitar la piedra, un rayo láser así. Los milagros son participativos. Y Dios va a hacer su parte y tú harás la tuya también. No le entreguemos todo a Dios creyendo de que yo no tengo que hacer nada. No, eso no es así. Ellos tenían que quitar la piedra. Y la hermana del muerto reacciona y dice, pero Señor, ya hace 4 días lo enterraron, ya huele inmundo, ya se había descompuesto hasta el cuerpo. Y Jesús le da una frase que tiene que determinar algo en nuestras vidas. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Usted va a tener que determinar algo, o va a mirar el problema o va a mirar a Dios. O va a escuchar al médico o va a escuchar a Dios. Ahora, la fe no es negar la realidad. La realidad puede ser lo que dice el médico, el dictamen médico. Hicieron 100 estudios, la ciencia dice, usted tiene esto. La fe no niega la realidad. La fe confiesa la verdad en medio de una realidad. Fe es la certeza de lo que se espera. El otro día fui a una clínica a orar por una mujer enferma con un cáncer. Y entonces el esposo estaba en la sala de espera esperándome. A la mujer ya la habían desahuciado, una mujer joven, tendría unos 30 años, ya la habían desahuciado. El hombre, el esposo, no era muy comprometido con Dios, asistía a la iglesia, pero como esos domingueros por ahí, pero no era muy comprometido con Dios. Y cuando yo voy a orar por el enfermo, créame que yo no voy a orar para que se muera. Yo no voy a orar diciéndole amén al médico. Yo creo que nuestra labor es orar con fe, un milagro poderoso, que Dios obre. Yo creo que Dios puede sanar a una persona que tiene un cáncer. Yo he visto personas ya desahuciadas en una clínica. El médico dijo, ya despídanlo. Y yo he entrado allí, hemos orado y ¡pum! Algo pasa y yo he visto esos milagros. Yo creo en los milagros de la Biblia. Por lo tanto, cuando yo voy a esa clínica, yo voy con mi aceitico aquí guardadito y yo voy a orar es que se sane. Cuando yo me encuentro a un esposo medio achantado ahí sentado y entonces, ¿cómo estás? No, pues mal. ¿Y cómo está tu esposa? No, pues yo creo que de hoy no pasa. Yo creo que de hoy no pasa. Yo creo que de hoy no pasa. Ay, Dios. ¿Y sabe qué pasó? No pasó de hoy. Oiga, ¿qué está rodeando tu vida? ¿Una atmósfera de fe o de incredulidad? ¿Qué estamos declarando con nuestra boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Ahora, Dios es el dueño de la vida.
Y si Dios decidió llevarse a esa persona, Él es soberano, pero que yo declare que se va a morir, no, yo tengo que declarar fe, yo tengo que declarar vida. Yo he orado por personas con fe, esto, lo otro, y se murió. El otro día una persona se me acercó después de haberse muerto el familiar y me dice: pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Usted oró con fe. ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? Yo le dije: es que mi tarea es orar, no sanar al enfermo. Es orar, es creer. ¿Me hago entender? Nosotros no somos los milagreros, pero yo sí soy la persona que me convierto en el instrumento de Dios para que Él pueda hacer lo que quiere hacer. Y si yo oro y se muere, pues bueno, al final de cuentas fue para el cielo, entonces está mejor que nosotros. Pero yo tuve fe. Mi tarea es tener fe, entregarle al Señor para que Dios haga su voluntad, pero no que a causa de mi incredulidad el diablo venga y destruya y mate y pervierta lo que quizás Dios quería hacer. Ya Cristo pagó el precio. ¿Qué te corresponde a ti? Creer. Ya Él hizo la parte dura, difícil. ¿Qué nos cuesta creer? ¿De qué depende el creer? Creer es rendir nuestra manera lógica de pensar para darle lugar al poder sobrenatural de Dios. Sí, puede haber un dictamen. El médico puede decir: esa enfermedad es incurable, la situación está grave, difícil esto, pero mi Rey de Reyes es soberano. Él tiene la última palabra. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Tú lo puedes hacer, tú vas a orar. Tú eres un Dios sobrenatural. Wow, yo me imagino cómo Dios nos verá cuando actuamos así. Me imagino que Dios saca pecho: ese es mi hijo, ese me conoce a mí. Pero un cristiano por allá derrotado, hablando muerte, deprimido, abrumado, yo creo que Dios dice: mi hijo, póngale las pilas. ¿En qué estamos? ¿De qué se trata? Usted lo que es un religioso. Entonces Dios nos confronta. Por eso creer va más allá de la opinión, de los conceptos, de los dictámenes médicos, de las realidades. Ahora, por supuesto, tu fe va a ser del tamaño de tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Qué concepción tienes de Dios? ¿Es un Dios limitado? Tu fe es limitada. ¿Es un Dios pequeño? Tu fe es pequeña. Pero si es un Dios grande, tu fe va a ser grande. Si es un Dios ilimitado, tu fe será ilimitada. Ya Cristo hizo la obra, ahora nos pide a nosotros creer. ¿Qué pide Dios? Creer, 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 creer. Decirle al Señor: yo creo en tu poder sobrenatural. Y no solamente crea en que Dios lo puede hacer en usted, crea que Dios lo puede hacer a través de usted. En estos días fui a un chequeo médico y entonces el médico me recibió. Estaba sentado ahí en su escritorio. Entonces él me iba a revisar y cuando me iba a revisar, gracias a Dios estoy muy bien. Gracias a Dios he sido sano. Pero cuando él se iba a parar, hizo así: ay, ay, ay. El médico estaba ahí sentado: ay, ay. Y me dice, ya era un señor como también adultico, ¿no? Entonces me dice: ay, me dice, venga, párese aquí, es que no me puedo parar. Y yo: ¿qué le pasó, doctor? ¿Qué le pasó, doctor? Entonces me dice: ay, no, es que, no, es que me caí de la cama anoche. ¿Quién sabe qué andaba haciendo? El cuento fue que se cayó de la cama y
y se golpeó y estaba dolorido y me dice, ay, ya le dije ahí a mi secretaria que me pasara unas pasticas. Pero entonces yo estaba ahí parado y de una, ¡pum!, se me activa. Dice, ore por él. Ore por él. Y ahí entra la inquietud. ¿Y cómo le entro? Entonces yo le dije, ya cuando terminó la cita y todo, le dije de manera respetuosa, le dije, mire, yo soy cristiano y creo que Dios obra milagros. Y si usted me lo permite, quiero orar por usted, por su salud. Entonces me miró como así. Y entonces yo le dije, sí, pues si usted me lo permite, ¿no? Dios sana a los enfermos. Y si usted tiene fe, Dios lo puede sanar. Entonces me miró y me dijo, ay, sí, venga, por favor, venga. Y entonces yo me fui para el médico. Imagínese, yo terminé fue atendiéndolo a él. Me fui para el médico y le dije, venga. Y comencé a orar. Por supuesto no comencé a orar en lenguas y a reprender demonios, incircunciso, hijo del diablo, porque estabas apartado, adúltero. No, pues imagínense. Oré una oración poderosa, obrando milagros. Yo creo lo que dice la Biblia, pondréis las manos sobre los enfermos y se sanarán. Ahora, yo le dije amén y él se sintió muy bien. Y me dijo, ay, qué bueno, ¿cómo se llama usted? ¿Usted qué hace? Y ahí me llamó muy amigable conmigo y me despidió y todo eso. ¿Se sanó? Yo creo que sí. Yo no evidencié su sanidad porque ni lo puse a correr. Venga, doctor, haga así, haga así. No. Yo oré por él. Me fui con la satisfacción que hice lo que me toca hacer como un hijo de Dios en medio de una sociedad que necesita de Dios. Pero no sé si usted en mi lugar hubiera hecho lo mismo. Porque hay veces, es que usted porque es pastor. Pero aquí no se trata de títulos, se trata de que somos hijos de Dios. Tenemos al mismo Dios. Ese versículo no es para los pastores, es para su pueblo. Echen fuera demonios, sanen a los enfermos, tomen aceite, unjan, y la oración sanará al enfermo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Y usted se va a sorprender cómo la gente va a decir, oiga, cuando usted oró por mí, Dios me sanó. Hay veces yo he orado así, después a los días, pastor, ¿se acuerda esa vez que usted oró? Dios me sanó. Y yo, wow. Imagínese que a usted le digan lo mismo, pero ¿cómo le van a decir si usted nunca ora? Si usted nunca pone manos. Así es que yo le animo a que usted se active en su fe. Actívese en su fe. Usted al venir a ayunar, a orar, usted sale de este lugar lleno de la gloria del Espíritu Santo, sale empoderado, sale con el Espíritu de Dios en usted. Ahora vaya, declare, crea, ore por su familia, ore por sus hijos, declare bendición. Vaya, ore por su persona que está enferma, su familiar, póngale manos. Tu palabra dice, aquí no se trata de lo que yo digo, se trata de lo que Él dijo. En tu nombre, Señor, pongo mis manos sobre mi familiar y declaro que la sangre de Cristo tiene poder. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.